¿Alguna vez te has encontrado mirando la nevera vacía a las 18, desesperada, pensando, ¿qué voy a hacer para la cena? Pues sí, durante 27 años de mi vida casada, ese era mi drama diario. Hasta que descubrí un método que revolucionó mi rutina y no es esa simple hoja de cálculo de menús que todo el mundo conoce. Soy Margarita, tengo 52 años, 3 hijos ya crecidos y quiero compartir algo que aprendí después de muchísimos quebraderos de cabeza y kilos de comida desperdiciada. ¿Conoces esa sensación de culpa cuando tiras a la basura medio repollo marchito que quedó olvidado en el cajón de la nevera? Yo solía gastar alrededor de 1.200 reales al mes solo en comida desperdiciada. Así es, lo que leíste. Fue entonces cuando me di cuenta de que literalmente estaba tirando dinero a la basura y decidí crear mi propio sistema. Y mira, no tiene nada que ver con esos consejos de haz una lista de compras o planifica tus comidas con anticipación, va mucho más allá. Mi método nació después de notar un patrón interesante. Nuestro paladar funciona en ciclos de 21 días. Sí, leíste bien. Tras estudiar el comportamiento alimenticio de mi familia durante meses, soy algo friki con estas cosas, noté que las preferencias se repetían en ese intervalo. Esto cambió por completo la forma en que organizo mi menú. Empecé a crear lo que llamo menú espiral, un sistema que considera no solo las preferencias, sino también la energía que cada alimento nos brinda en diferentes momentos del día. Por ejemplo, descubrí que servir proteínas más pesadas en el almuerzo del lunes era un error crucial. Todo el mundo volvía al trabajo y a la escuela con una somnolencia terrible. Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue notar que ciertos vegetales y hortalizas tienen compañeros perfectos, no solo en términos de sabor, sino de aprovechamiento total. Cuando compro brócoli, por ejemplo, ya sé exactamente cómo usar el tallo en una receta del martes y las flores en otra del jueves, sin que nadie note que están comiendo el mismo vegetal. También desarrollé lo que llamo la regla de los 15 minutos invertidos. En lugar de intentar hacer todo en 15 minutos, utilizo ese tiempo para preparar ingredientes que servirán para 3 o 4 comidas diferentes. Por ejemplo, cuando pico cebolla, siempre lo hago usando gafas de natación, un truco de oro. Ya dejo porciones separadas y condimentadas de formas distintas para usar durante la semana. Lo más interesante es que mi método terminó influyendo incluso en cómo organizo otros aspectos de la casa. Me di cuenta de que podía aplicar el mismo principio de ciclos para organizar la lavandería, la limpieza e incluso las compras de productos de higiene. Es como si hubiera descubierto un patrón universal de organización doméstica. Una de las partes más gratificantes de este sistema es ver cómo se adapta a las diferentes etapas de la vida. Cuando mis hijos eran pequeños, el menú tenía una estructura. Ahora, con ellos ya adultos y cenando en casa solo algunos días de la semana, el sistema se ha flexibilizado, pero sigue siendo igual de eficiente. Antes de que pienses que soy algún tipo de genio de la organización, debo confesar, llegué a estas conclusiones tras innumerables errores. Recuerdo una vez que intenté implementar un sistema que vi en internet y terminé con una nevera llena de frascos de vidrio vacíos y comida echada a perder en la basura. Fue un desastre que me costó casi un salario mínimo. El secreto no está en seguir reglas rígidas, sino en entender los patrones naturales de tu propio hogar. Por ejemplo, descubrí que el jueves es siempre el día más caótico en la cocina. No importa cuánto intente cambiar eso, es cuando todo el mundo tiene compromisos diferentes y horarios locos para comer. Fue entonces cuando creé lo que llamo la comida camaleónica, un plato base que puede transformarse en 3 o 4 diferentes en cuestión de minutos. Te daré un ejemplo práctico. Preparo un sofrito básico de pollo con verduras el miércoles por la noche. El jueves, esto puede convertirse en un wrap para mi hija que llega tarde de la universidad, en una ensalada proteica para mi esposo que cuida su salud, y en un arroz enriquecido para mí. Misma base, diferentes finalidades, cero desperdicio. Un descubrimiento que cambió mi vida fue entender que la temperatura del alimento afecta drásticamente el tiempo que podemos conservarlo. Parece obvio, pero no es así. Aprendí que dejar que la comida se enfríe de forma natural antes de guardarla en la nevera no solo ahorra energía, sino que también preserva mejor los nutrientes. Tengo un truco infalible. Utilizo una piedra de mármol que estaba tirada en el patio como base para enfriar las ollas. Funciona como un disipador de calor natural. Otra cosa de la que nadie habla es del efecto dominó de los condimentos. ¿Sabes cuando compras ese condimento específico para una receta y luego se queda mofado en el armario? Creé un sistema de condimentos en cascada. Por ejemplo, si compro azafrán para un plato del lunes, ya planeo recetas para el martes y el miércoles que también lo usen, pero de formas totalmente diferentes. Así, nada se queda parado en el armario.
También desarrollé lo que llamo el método de los 5 sentidos para organizar la nevera. En lugar de simplemente apilar frascos, los organizo por colores, visión, texturas, tacto, aromas, olfato, durabilidad, intuición y compatibilidad de sabores, gusto. Puede parecer exagerado, pero esto redujo mi tiempo de preparación de las comidas en un 40%. Una de mis invenciones más útiles fue el menú inverso. En lugar de planificar de inicio a fin de semana, comienzo planificando la última comida del domingo y voy retrocediendo. ¿Por qué? Porque descubrí que las sobras y los ingredientes que quedan al final de la semana son generalmente los más difíciles de aprovechar. Cuando planifico de atrás hacia adelante, consigo crear un flujo mucho más natural en el uso de los alimentos. Recuerdo cuando intenté implementar esos famosos consejos de preparar todas las loncheras el domingo. Fue un fracaso total. La comida terminaba con sabor a nevera, nadie quería comer lo mismo todos los días, y yo pasaba todo el domingo en la cocina. Ahora, uso lo que llamo la preparación progresiva, preparo solo los ingredientes base y voy armando las comidas a lo largo de la semana. Lo más interesante es cómo este sistema terminó afectando el comportamiento alimenticio de mi familia. Mi esposo, que era totalmente resistente a las verduras, comenzó a apreciarlas después de que empecé a introducirlas de forma estratégica en las comidas. Empecé usando verduras invisibles, ralladas finamente en platos que a él ya le gustaban y fui aumentando gradualmente. Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue sobre el poder de los aromas en la cocina. Ciertos olores pueden cambiar por completo la percepción del sabor e incluso el ánimo de quienes están en casa. Por ejemplo, los lunes, cuando todo el mundo regresa a casa algo malhumorado, siempre empiezo preparando algo con ajo dorado o cebolla caramelizada. El aroma transforma el ambiente. Es como un abrazo olfativo después de un día difícil. Desarrollé una técnica que llamo aroma progresivo. Empiezo con olores más sutiles por la mañana, como café y pan tostado, y los voy intensificando a lo largo del día. Por la noche, cuando todos están en casa, es cuando uso los aromas más marcados. Esto crea una especie de ritual inconsciente que ayuda a marcar los momentos del día. Una cosa de la que nadie habla es la importancia de la temperatura emocional de los alimentos. Descubrí esto cuando mi hijo mayor pasaba por un momento difícil en el trabajo. Noté que siempre se animaba cuando preparaba platos que le recordaban su infancia, pero con un giro moderno. Por ejemplo, transformé el tradicional macarrón con salsa blanca que él adoraba en una versión con champiñones y espinacas, manteniendo el confort del original, pero con un toque sofisticado. Hablando de transformaciones, creé lo que llamo el ingrediente comodín semanal. Cada semana, elijo un ingrediente que será la estrella de diferentes preparaciones. Esta semana, por ejemplo, es la calabaza. Ya se ha convertido en crema para una pasta, en relleno de crepes, en sopa cremosa e incluso en brownie. Sí, brownie de calabaza, de una receta que desarrollé tras muchos ensayos y errores. Esto no solo ahorra dinero, sino que también nos obliga a ser creativos en la cocina. Una de mis invenciones más prácticas es el sistema de cajones cromáticos en la nevera. Organizo los alimentos por colores no solo por estética, sino por practicidad. Las verduras de hoja verde oscura se agrupan porque generalmente tienen el mismo tiempo de conservación. Lo mismo sucede con los vegetales anaranjados, y así sucesivamente. Esto redujo drásticamente el desperdicio porque era más fácil visualizar lo que había que usar primero. Otro hallazgo interesante fue sobre el poder de los momentos de transición en las comidas. ¿Sabes ese periodo entre el almuerzo y la cena, cuando todos buscan algo para picar? Creé estaciones de tentempiés estratégicas por la casa. En la sala, dejo solo opciones más ligeras y saludables. En la cocina, mantengo un cajón específico con opciones un poco más sustanciosas. Esto ayuda a controlar la alimentación sin imponer restricciones. Una de las partes más gratificantes de este sistema es ver cómo se adapta a diferentes necesidades. Por ejemplo, mi hija mediana se volvió vegetariana hace 2 años. En lugar de hacer comidas separadas, adapté el sistema para crear platos que puedan transformarse fácilmente en versiones con o sin carne. Un estofado de setas, por ejemplo, puede tener pollo añadido solo en algunas porciones. También desarrollé lo que llamo el método de las 3 temperaturas. En lugar de servir todo caliente o todo frío, siempre intento incluir 3 temperaturas diferentes en el plato. Un arroz calientito, verduras a temperatura ambiente y una ensalada fría, por ejemplo. Esto no solo hace la comida más interesante, sino que también ayuda en la digestión. Una cosa que he aprendido con el tiempo es el poder del contraste textural.
Me di cuenta de que las comidas resultan mucho más satisfactorias cuando combinamos diferentes texturas. No es solo cuestión de sabor, sino de experiencia sensorial. Por ejemplo, un puré cremoso mejora aún más con una pizca de farofa crujiente por encima. O una ensalada adquiere una dimensión totalmente nueva al añadir algunas semillas tostadas. Esto me llevó a crear lo que llamo el kit de texturas. Siempre tengo a mano algunos elementos que pueden añadir textura instantánea a cualquier plato: semillas tostadas, picatostes caseros, hechos con sobras de pan, farofa de cacahuete e incluso una granola salada que inventé. Es increíble cómo un puñadito de algo crujiente puede transformar por completo una comida sencilla. Otra cosa que revolucionó mi cocina fue entender el concepto de sabores ancla. Son esos gustos que unen toda la comida. Descubrí que tener siempre preparados algunos aderezos o pastas intensas puede salvar cualquier plato. Mi pesto de albahaca, por ejemplo, no es solo para pastas. Una cucharada transforma un simple pollo a la parrilla o le da nueva vida a unas verduras al vapor. Hablando de aderezos, desarrollé lo que llamo el sistema modular de sabores. Siempre tengo listas algunas bases neutras, como una salsa blanca básica o un caldo de verduras, que pueden transformarse rápidamente en diferentes preparaciones. Agrego hierbas frescas para un sabor, especias para otro, queso para un tercero. Es como tener un armario de sabores. Un descubrimiento que me sorprendió fue el poder de los colores emocionales en la alimentación. Noté que en días más grises o estresantes, los platos coloridos tienen un impacto positivo en el ánimo de todos. Ahora, siempre intento incluir al menos 3 colores diferentes en cada comida. No es solo una cuestión de nutrición, sino de bienestar emocional. Esto me llevó a crear el menú cromático. Cada día de la semana tiene un color predominante que guía mis elecciones. El lunes, por ejemplo, es día de verde, empezamos la semana con platos frescos y revitalizantes. El viernes es día de rojo y naranja, colores cálidos y energéticos para celebrar el fin de la jornada laboral. Una de las técnicas más útiles que desarrollé es lo que llamo la preparación en cascada. En lugar de cocinar un plato a la vez, creo un flujo donde la preparación de un elemento conduce naturalmente al siguiente. Por ejemplo, cuando hace verduras para la cena de hoy, ya dejo una parte separada para usar en una quiche mañana. El horno ya está encendido, así que aprovecho para tostar algunas semillas que usaré en ensaladas a lo largo de la semana. Esto me hizo comprender la importancia de lo que llamo los puntos de conexión culinarios. Son esos momentos en los que una preparación puede transformarse fácilmente en varias otras. Un pollo asado el domingo, por ejemplo, se convierte en relleno de sándwich el lunes, se integra en una ensalada el martes y termina en una sopa el miércoles. Cada comida se conecta con la siguiente de forma natural y eficiente. Una de mis invenciones favoritas es el menú de emergencia. Siempre tengo en el congelador algunas opciones rápidas y versátiles que pueden transformarse en comidas completas en minutos. No son platos listos, sino componentes estratégicos, como bolitas de arroz congeladas, que pueden convertirse en una comida asiática rápida, o una porción de ragú congelado en bandejas de hielo, perfecto para un macarrón de última hora. La clave es que estos elementos sean lo suficientemente versátiles como para adaptarse a diferentes preparaciones. Hablando de versatilidad, desarrollé el concepto de ingredientes camaleónicos. Son esos elementos que pueden cambiar completamente de personalidad dependiendo de cómo se preparen. El garbanzo, por ejemplo, puede ser la base de un hummus cremoso, transformarse en un falafel crujiente o incorporarse en una ensalada fría. Tener siempre algunos de estos ingredientes a mano amplía enormemente las posibilidades del menú sin complicar las compras. Una técnica que ha funcionado de maravilla es lo que llamo la marinada nocturna. Antes de dormir, separo la proteína que usaré al día siguiente y la dejo marinando. Uso diferentes combinaciones de hierbas, especias y ácidos, como limón o vinagre, dependiendo de lo que planeo preparar. Esto no solo ahorra tiempo al día siguiente, sino que también da como resultado sabores mucho más profundos e interesantes. Otro descubrimiento fascinante fue sobre el poder del contraste térmico en las comidas. Noté que incluir algo frío en un plato caliente, o viceversa, no solo hace la experiencia más interesante, sino que también ayuda a la digestión. Un ejemplo sencillo es añadir una cucharada de yogur frío sobre una sopa caliente de verduras. El contraste de temperaturas despierta los sentidos y hace la comida más satisfactoria. También desarrollé lo que llamo el método de la transformación gradual. En lugar de introducir nuevos alimentos o sabores de una vez, hago cambios graduales a lo largo de varias semanas. Por ejemplo,
Cuando quise incluir más cereales integrales en la dieta familiar, comencé mezclando una pequeña cantidad de arroz integral con el blanco, aumentando gradualmente la proporción. Después de unas semanas, ya comíamos 100% integral sin ninguna resistencia. Una de mis estrategias favoritas es el menú retroactivo. En lugar de planificar de inicio a fin de semana, empiezo por el final. Pienso en lo que quiero servir el domingo y voy retrocediendo, creando conexiones entre las comidas. Esto me ayuda a utilizar los ingredientes de manera más eficiente y reduce drásticamente el desperdicio. Hablando de desperdicio, creé el desafío del cajón olvidado. Una vez por semana, preparo una comida usando solo los artículos que están escondidos en el fondo de la nevera o del armario. Es sorprendente cómo esto estimula la creatividad y nos hace redescubrir ingredientes olvidados. Una técnica que ha tenido éxito en mi casa es lo que llamo la comida desarmada. En lugar de servir un plato ya montado, coloco los componentes por separado sobre la mesa, permitiendo que cada quien arme su plato según prefiera. Esto no solo hace la comida más interactiva, sino que también atiende a diferentes preferencias y restricciones alimentarias sin necesidad de preparar platos distintos. Por último, una de las lecciones más valiosas que he aprendido es la importancia del ritual de la comida. No importa lo simple que sea el menú, siempre intento crear un momento especial en torno a la comida. Esto puede ser tan sencillo como encender una vela o usar servilletas bonitas. Me di cuenta de que cuando tratamos la comida como un momento especial, aunque sea breve, cambia por completo la forma en que nos relacionamos con la comida y entre nosotros. Implementar todas estas estrategias llevó tiempo y mucha experimentación, pero el resultado fue transformador. No solo ahorramos tiempo y dinero, sino que también mejoramos significativamente nuestra relación con la comida y entre nosotros. La cocina dejó de ser un lugar de estrés y se convirtió en el corazón palpitante de nuestro hogar, un espacio de creatividad, conexión y amor. Espero que algunas de estas ideas puedan inspirarte a encontrar tu propio ritmo en la cocina. Recuerda, el secreto no está en seguir reglas rígidas, sino en descubrir lo que funciona para ti y tu familia. La organización del menú es un viaje, no un destino. Así que diviértete experimentando, adaptando y, sobre todo, saboreando cada momento de esta deliciosa aventura culinaria.